Hola, en esta ocasión vamos a ver el tema de secciones cónicas. Como ustedes pueden ver, en los temas anteriores estuvimos analizando los cuerpos volumétricos. En ellos analizamos un poquito acerca del trazo, del desarrollo plano de un cubo, de un cilindro, y en esta ocasión vamos a ver cómo a través del tiempo, y de hecho desde hace muchos siglos, la aplicación de la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola surgieron, ¿verdad?, a través de pues de las conclusiones a las que llegaron varios matemáticos. Entonces, estas secciones cónicas o secciones circulares se producen a través de los cortes precisamente de el cilindro o del cono, ¿verdad? Entonces, observemos que, como nos dice en la definición del documento del día 10 de febrero, podemos obtener 4 secciones precisamente haciendo cortes, ¿verdad? Hagan de cuenta que es como si ustedes trazaran un plano que atravesara transversalmente ese cuerpo volumétrico, ¿verdad? En este caso tenemos un cono y bueno, tenemos las 4 secciones. Entonces observemos, cuando nosotros tenemos el corte de manera horizontal y paralela a la base del cono, se produce una circunferencia. Entonces, en conclusión, por sentido común, cada corte que se haga se va haciendo una circunferencia de menor diámetro, ¿sí? Si lo hacemos aquí o acá, así sucesivamente. Si el corte es paralelo a la base, entonces se van a hacer varias circunferencias. Ahora, si se hace de forma diagonal, pero sin cruzar la base, es decir, que no quede incompleta, sino que la curva quede completa, se hace una elipse. Entonces, ya sea que parta de este punto al otro, es una elipse de tamaño regular. Si parte, por ejemplo, cercano al vértice, hacia el otro lado o al revés, ¿verdad? También puede ser en el otro sentido, de izquierda a derecha, también se produce otra elipse, pero de menor tamaño, ¿verdad? O de mayor tamaño, tomándola desde la generatriz un poquito más hacia abajo, recordemos, sin cruzar la base, ¿verdad? Porque entonces ya si cruza la base se vuelve parábola. Entonces aquí en la parábola efectivamente es un corte que se hace con un plano, pero es un corte limitado, ¿verdad? No se produce una curva cerrada, sino la curva es abierta y esa se llama parábola. Y la hipérbola aquí nos hace falta otro cono, pero invertido. Vamos a ver en los siguientes ejemplos. Observemos que aquí tenemos un poquito más claro pues el concepto, ¿verdad? Aquí nuevamente estamos viendo cómo es el corte para generar una circunferencia, ¿sí? La generatriz, recordemos que es el lado diagonal que tiene todo cono, así se le llama, generatriz. Y aquí está el corte, ¿verdad? Así como nos lo explica el documento, ¿verdad? Si se hace el corte perpendicular al eje, aquí tenemos el eje de simetría, y si se hace perpendicular con ese plano, pues se van produciendo distintas circunferencias. Donde sea que se haga, ahí se van a producir las circunferencias, ¿verdad? Se van a generar. Ahora, obviamente se ven ovoides, pero realmente el corte es circular, puesto que la figura, o mejor dicho, el cuerpo de donde parten es un cono, ¿verdad? Ahora, observemos aquí en esta parte la elipse, que es la que estábamos también mencionando. En ella la tenemos, pues tenemos el corte diagonal, ¿verdad? Si este plano, que es el que está haciendo el corte, no pasa de la base del cono, y por lo tanto la curva se hace cerrada. Entonces aquí dice precisamente que el plano es oblicuo al eje y no es paralelo a la generatriz. Es decir, que ese plano no va a coincidir de manera paralela con el lado del triángulo que se forma, ¿verdad? O de la generatriz. Realmente de frente se aprecia un triángulo, pero realmente se llama generatriz porque pertenece al manto del cono. Donde sea que nosotros lo atravesemos, ¿verdad? Por ejemplo, si el plano viniera hacia acá, bueno, pues entonces ya la curva se genera de esta manera, ¿no? Obviamente tocando los dos puntos, ¿verdad? El lado de la generatriz, tanto de uno como de otro lado. Igualmente, si queremos algo de más, de mayor eje, bueno, pues igualmente se hace. Ahora, observemos aquí la hipérbola, que es la que estábamos comentando. En la hipérbola el caso es un poquito distinto. ¿Por qué? Porque se requieren precisamente de
dos conos invertidos con respecto de su vértice para poder generar ese corte. Entonces el plano es más amplio y se generan esas dos curvas. Hagan de cuenta que es como dos parábolas, pero son simétricas con respecto de el centro o el punto de coincidencia, que son los dos vértices. Y observemos en el último trazo, que es la parábola. En este caso, la parábola, el plano es oblicuo al eje y paralelo a la generatriz. Acá observemos que tenemos la generatriz, el plano está pasando justamente paralelo a ella, y el corte que se genera pues es una parábola, ¿verdad? Es una curva, pero no cerrada, es una curva abierta, ya sea una curva con abertura hacia abajo o con abertura hacia arriba si se hace en el cono superior, ¿verdad? Y que es invertido. Ahora, ¿todo esto para qué nos sirve? Pues realmente la aplicación que tenemos nosotros es múltiple, ¿verdad? Aquí vamos a poner solamente 4 ejemplos en donde sí se aplica. Observamos, por ejemplo, que aquí en la forma que tiene el cuerpo de la guitarra se genera una hipérbola. Precisamente se ubica en esta parte, pues esa curva, ¿verdad? Aquí observemos que su eje de simetría se encuentra justo en la mitad de la guitarra, y las dos curvas deben de ser simétricas con respecto de ese eje para que pueda darse esa hipérbola, ¿verdad? También, por ejemplo, la aplicación de la parábola pues es la clásica que conocemos de una antena parabólica. Aquí se aprecia claramente la forma de la parábola, ¿sí? Si nosotros la extendemos, pues estamos completando el trazo, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros ya un poquito extendido el trazo, y esa es una forma parabólica. También hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en la cocina hay bowls, ¿verdad? O recipientes que tienen forma parabólica, por ejemplo, los fruteros, ¿sí? O las coladeras también, esas tienen forma de parábola, ¿verdad? Ahora, observemos en la elipse, pues aquí tenemos un espejo, ¿sí? Aquí esta forma es de elipse, es una elipse con el eje mayor ubicado en el eje Y. Su eje menor está sobre el eje X o paralelo al eje X, dependiendo de cómo nosotros lo consideremos en el plano cartesiano, pero esta es una de sus aplicaciones. Y en la circunferencia, bueno, pues el símbolo, ¿verdad? De los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Aquí son círculos que se están intersectando entre ellos, y esa es otra de las aplicaciones que tenemos para las secciones cónicas.